Estamos estudiando, la semana pasada hemos comenzado con una miniserie que termina hoy, en 2 veces, lo tuve que hacer porque era un poco largo, pero que merece la pena. Estamos hablando de la iglesia, ¿os acordáis? Y lo que habíamos hablado la semana pasada fue que Dios siempre nos muestra imágenes acerca de lo que Él hizo o lo que Él es, ¿no? Hoy hemos visto una imagen. ¿Cuál era la imagen que hemos visto? Jesús. Examen. Sin miedo, no pasa nada, puedes equivocarte. El pan y el vino, ¿vale? El pan y el vino es una imagen de lo que Jesús hizo. Y la semana pasada vimos varias imágenes de lo que Jesús nos muestra de lo que es la iglesia. ¿Os acordáis las imágenes? Una de ellas era el campo que tenemos ahí enfrente, ¿verdad? Habéis visto el campo que todos los años hay algo cosechado y que cada plantita forma parte de un campo de cereales que necesita crecer. El crecimiento lo da el Señor porque Él es el dueño del campo. Y cada uno de nosotros somos una plantita que llevamos fruto. Y todos formamos un sembrado y damos fruto para alimentos. Somos también más un cuerpo, ¿verdad? Cada persona es un miembro del cuerpo y que necesita cumplir su función para no atrofiarse. Somos, ¿qué más dijimos? Otra imagen era la familia, ¿verdad? ¿Cómo amamos a nuestra familia? Así tenemos que amarnos nosotros, como amamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Otra cosa que había dicho Greg, no te oí. El templo, ¿verdad? El templo. Somos el templo de Dios donde Dios habita y cada uno de nosotros somos una piedra, ¿no? Entonces que ocupamos nuestro sitio porque si nos quitamos se va a derrumbar una parte del templo. Entonces tenemos que aguantar ahí la presión de estar en nuestro lugar. ¿Qué más hemos visto? Familia, templo, que somos un sacerdocio real, ¿no? Y que somos de un linaje, ¿no? Siempre los linajes son, yo soy de sangre azul, dicen los reyes, pues muy bien, pero nosotros somos de la sangre de Cristo, entonces somos de ese linaje. ¿Eh? Bueno, hemos dicho varias cosas de lo que la Biblia dice que es la iglesia. Y dijimos que somos iglesia porque estamos, ¿qué? Unidos a Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo y porque al estar unidos a Cristo automáticamente somos iglesia. Y somos iglesia y somos todas esas cosas. Familia, un sembrado, un cuerpo, un templo, un real sacerdocio, una nación santa, ¿no? Todas esas cosas somos en Cristo. Muy bien. ¿Por qué Dios? ¿Por qué la iglesia? Porque Dios lo que ha querido hacer es mostrar su gloria y su poder y sus atributos a través de la iglesia. Dios quiere mostrar a través de la iglesia quién es Él y lo que Él puede hacer. Amén. Ahora bien, Él quiere manifestar a través de la iglesia su poder, su gloria, su amor, su misericordia, su bondad. A través de la iglesia quiere mostrar su gracia, quiere mostrar su fidelidad. A través de la iglesia quiere mostrar su compasión, su santidad. Él quiere ser glorificado en y a través de la iglesia. Amén. Y la iglesia es el testimonio al mundo de que tenemos un Dios que, como hemos cantado hoy, es un Dios maravilloso. Amén. Esa es la cuestión. Fijaros lo que Pablo dice a Pedro, lo que el Señor dice a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sobre qué? Sobre esta roca que edificaré mi iglesia. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces el testimonio de la iglesia, el único testimonio que la gente tiene es el testimonio de Cristo a través de la iglesia. Amén. Y dijimos que uno que está unido a Cristo
bajo ningún concepto puede decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. No existe tal cosa en la Biblia. No existe. Ahora bien, cada creyente al estar unido a Cristo entiende que pertenece a la iglesia, que es iglesia y que pertenece a una iglesia, a un colectivo. Y que todos formamos un cuerpo, una familia, etcétera, etcétera. Entonces, todos estamos unidos a una iglesia, o en este caso, a una iglesia local. Puedes pertenecer a la iglesia de aquí de Camarma o a una iglesia de la ciudad de Helsinki. Da igual donde estés, tú tienes que pertenecer, estar congregado en una congregación, porque si entiendes que Cristo, estás unido a Cristo, sabes que estás unido a la iglesia. Y ahí donde estés tienes que buscar una iglesia donde todos que entienden que están unidos a Cristo tienen que estar vinculados a una iglesia. Amén. Ahora bien, lo que no es, la semana pasada vimos lo que era la iglesia. Hoy vamos a ver lo que no es lo que no es una iglesia local. La iglesia local, lo que no es un grupo de creyentes que se reúnen de vez en cuando en una casa a orar y a leer las escrituras. Eso no es una iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una cosa muy buena, muy sana y que ojalá lo hagamos más. Yo os invito, ya la semana pasada decía que invitémonos a tomar churros y chocolate, porque lo que estaba intentando decir es, juntémonos, compartamos nuestras vidas, nuestros testimonios, la vida de Cristo que hay en nosotros, nuestras preocupaciones con otro hermano. Y lo podemos hacer con una taza de chocolate o sencillamente tomando un vaso de agua o orando o congregándonos. Es bueno reunirse, eso es sano y hay que hacerlo. Pero eso no es una iglesia. ¿Por qué? Porque eso no nos vincula a nada que resulte de compromiso, por una razón de compromiso de funcionamiento. Porque no tenemos ni objetivos que alcanzar, ni de carácter de misión, ni nada. Sencillamente somos unos hermanos que nos reunimos a orar. Y eso está bueno, hay que hacerlo más, pero no es una iglesia. Bueno, la Biblia dice, a veces se saca un texto muy recurrente que dice, bueno, es que la Biblia dice que donde 2 o 3 se reunieren en mi nombre, ahí que, bueno, eso es verdad. Pero también el Señor está cuando hay uno solo, o no está, o solamente cuando está 2 o 3. O cuando hay 50 está el Señor, también, el Señor siempre está, da igual si son 1 o 50, o 3. Entonces, ese texto a veces lo usamos un poco fuera de contexto. Ese texto, que está en Mateo 16, 18, lo que está hablando es de otra cosa. Está hablando de resolución de conflictos, ¿no? Dice, bueno, si hay un hermano entre vosotros que está con un testimonio, pues, que está dando problemas, dice, pues mira, hermano, llamadle uno a uno y le preguntas, oye, mira, vamos a arreglar este asunto. Pero si no te hace caso, llama a 2 o 3. Y si no hace caso a esos 2 o 3, llama ¿a quién? A la iglesia, presentadlo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenedlo por publicano y ¿qué más? Y pecador. Y gentil. Entonces, ¿qué es ese texto? Que si esos hermanos que están en conflicto se reúnen 2 o 3, el Señor dice, yo voy a estar ahí con la idea, si ellos tienen esta decisión de arreglar el problema, estaré yo ahí con mi presencia trayendo un espíritu de reconciliación, de paz, de comprensión y de sabiduría. Pero eso no vale para decir, bueno, es que el Señor, si estamos 2 o 3 ya somos iglesias, ¿no? El Señor está, eso es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que usar ese texto en su contexto. Pero cuando somos 2 o 3, nos juntamos algunos para orar en las casas, eso no es una iglesia. Amén. Entonces alguien dice, sí, pero las iglesias se reunían en las casas antes. Claro. Antiguamente, cuando se formó la iglesia, se reunían en las casas, porque había persecución. No podían salir porque los mataban. Hace poco, el año pasado, tuvimos a alguien aquí de China explicándonos que tenían que guardar su reunión en secreto. No podían reunirse, porque los
sancionaba el gobierno chino. Amén. Pero la cuestión es esta, que nosotros no somos iglesia porque nos reunimos, un grupo de hermanos, y no, yo me reúno con mi familia. Yo he oído esto, nosotros nos reunimos con mi familia, no necesito ir a la iglesia. O yo ya tengo mi reunioncita con algunos hermanos y yo no necesito ir a la iglesia. Porque nosotros donde estamos ahí, somos iglesia también, sí, sí eres iglesia, pero no estás reuniéndote en la vida de una iglesia local. La Biblia dice que el que está unido a Cristo es iglesia y se debe a la iglesia. Entonces, esto de reunirse no es una opción. No es una opción, excepto que estés enfermo, por supuesto. O si un fin de semana tú cumplió año tu padre y ese día lo van a festejar, no puedes venir, no pasa nada. Ese día tu misión o tu ministerio está con tu padre celebrando el cumpleaños. ¿Vale? Tampoco somos tan legalistas de decir, tienes que venir a la iglesia. No. Venimos a la iglesia, es nuestra responsabilidad. O si estás enfermo, tampoco vengas, quédate en tu casa, recupérate. Hablo de la vida en general. Otra cosa, entonces, a la iglesia hay que reunirse, porque somos iglesia. Otra cosa que la iglesia no es un local. Bueno, Carlos, eso lo sabemos de toda la vida. Además, los evangélicos siempre vamos diciendo a la gente que nosotros no somos un local, que somos iglesia nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros no venimos a este local, pero sabéis que aunque nosotros intelectualmente lo tenemos claro, en la práctica o inconscientemente pensamos que este es el lugar donde Dios está. Una oportunidad estuvo el apóstol Pablo ahí en Atenas, estaba hablando con los sabios gentiles, los estoicos, y él le dijo, mientras pasaba, le dijo a ellos, en Hechos 17, de 23 a 25, dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé un altar con la inscripción que dice, al Dios desconocido. Al Dios no conocido, es correcto, en mi Biblia dice, al Dios desconocido, al Dios que nadie le conoce. Y ahí hay un altar. Y Pablo, que era muy listo, dijo, pues a ustedes, que yo sé que sois personas religiosas, veo que sois muy religiosos, quiero hablaros justamente de este, no de todos los dioses que tenéis, sino de este desconocido. Porque este Dios es el que hizo el mundo y todo lo que en él hay, pues este Dios, este Señor, es el que hizo los cielos y la tierra y que no mora en templo hecho por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿qué les dijo a los atenienses? Le dijo, mira, el Dios no habita. Vosotros tenéis muchos templos, muchos altares, pero este Dios desconocido no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que nosotros somos el templo. Entonces, a veces nosotros decimos, no, ¿dónde te reúnes? Voy a la iglesia de la calle ¿cuál? Mi iglesia es la que está en Camarma, en el colegio. Mi iglesia es la que está en la calle Hortaleza, ahí en Madrid. Y voy a la iglesia. Y algunos dicen, ya le dan un tono de solemne y dicen, no, voy al templo, ¿no? Estamos en el templo de Dios. Yo me acuerdo hace como 40, 30 y pico de años, había un hermano en el Escorial en una conferencia dando esta enseñanza. Y él dice, una vez estaba en la puerta yo de la iglesia y entraron dos hermanos de mi iglesia. Dice, y entraron partiéndose de risa. Y dice, ven que te voy a contar otro chiste, Y el otro dice, sí, pero vamos fuera del templo, vamos fuera del templo y lo contamos fuera. Como que si Dios no estuviera fuera, ¿no? Qué tontería, ¿no? Hermano, este sitio no es más sagrado que la ferretería de ahí de la esquina. Esto es un lugar, un colegio, es una bendición, gracias a Dios por este lugar. Pero aquí Dios no vive en esas paredes, vive en nosotros. Amén. No somos nosotros iglesia de 12 a 2 de la tarde los domingos.
tontería, yo voy a la iglesia. No, yo soy iglesia las 24 horas del día, todos los días que van a ver en mi vida hasta que venga el Señor o que yo me vaya antes con el Señor. Todos los días yo soy iglesia. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué manera nos afecta pensar que el local es el templo de Dios? Pues a veces nos perjudica, créanme. Fijaros, muchos dicen, sí, tú eres creyente, ¿no? Sí, ¿qué iglesia vas? Sí, voy a la iglesia de la calle Pinto y Nava Fría. Muy bien, vale. ¿Y tú estás sirviendo en la iglesia? Sí, soy el ujier, el que ayuda a la gente a entrar y acomodarles. ¿Y tú qué haces? No, mira, yo soy el que canta en el coro, y yo soy el que hace el café antes del culto, y yo soy el que predica, o yo soy... Y todo lo que estamos definiendo es que nosotros somos iglesia por las cosas que servimos al Señor con relación al domingo. Nunca hemos dicho, sí, yo sirvo al Señor, mira, esta semana, todos los días de mi vida. Cuando me levanto por la mañana y apoyo el pie en el suelo, le digo, Señor, ¿cómo te puedo honrar hoy con mi familia? Señor, ¿cómo te puedo honrar hoy en mi trabajo? Señor, ¿cómo puedo yo vivir hoy en el colegio? ¿Cómo voy a...? No, yo sirvo al Señor en la iglesia los domingos haciendo algo. Y yo pregunto, ¿qué hacen? ¿Y qué los que vienen aquí y no hacen nada el domingo y se sientan y escuchan el sermón? ¿Ellos no están sirviendo al Señor? Sí, porque todos venimos aquí a adorar al Señor, a ser instruidos y a compartir el amor de Dios. Entonces, todos servimos al Señor. Aunque tú estés sentado aquí y a lo mejor hoy no vas a hacer nada o nunca haces nada en los domingos, no pasa nada, hermano. Tú sirves al Señor todos los días de tu vida y hoy vienes a congregarte. Incluso hoy el Señor te va a usar, porque quizás hablas 3 minutos con alguien que necesita ser escuchado. Y tú ni te has enterado, dices, sí, hablé con tal y me vine. Pero tú no sabes que le has dado el oído a alguien que necesitaba decirte algo. Y esa persona fue confortada. O incluso has dicho una palabra cuando te relacionas sin querer y has dicho una palabra que tú ni siquiera te has enterado y resulta que para esa persona ha sido de bendición. Entonces sí has servido al Señor. No solamente viniste a adorar al Señor, sino que sin saberlo incluso has servido al Señor. Y algunos pues hacemos algo en la iglesia durante el culto, pero si nuestro servicio al Señor dependiera de estas 5 horas, el mundo estaría perdido. Ya lo digo yo. Entonces la iglesia no es un local. Somos nosotros, las 24 horas del día, todos los días hasta que venga el Señor. ¿Vale? Eres iglesia en el trabajo. Cuando vas a comer el bocadillo con tu compañero de trabajo y te dice, sí, bueno, aquí ando, depende de los años que le conozca y la confianza que tiene, te dice, sí, sabes que yo, en mi caso, tengo un compañero que tiene un hijo que hace años lo están tratando porque tiene problemas de crecimiento. Bueno, gracias a Dios, va bien, pero a veces le veo un poco preocupado y digo, bueno, mira, gracias a Dios, le digo, que mira que tiene un buen tratamiento y está respondiendo bastante bien. Dice, sí, no, la verdad es que sí. Pero mira, además Dios tiene su mano sobre él. Como ya me conoce que me llaman el cura, digo, mira, pero Dios está con él. Si tienes confianza y si no, puedes sencillamente decir, bueno, que y si tienes más confianza le puedes decir, mira, voy a hacer una oración por ti. Y si no, sencillamente decir, bueno, que sepas que voy a pedir a Dios por ti. Eso no vas a incomodar a nadie por decirle eso. Y vas a dar testimonio de Cristo. No somos un local. No servimos a la iglesia en el local. Estos son 5 horas de las 168 horas que tiene la semana. Imagínate que si nuestro servicio al Señor depende de esto, ¿qué hacemos el resto de las y cuántas horas? Si es 163 horas. ¿No servimos al Señor? Claro que sí. Somos iglesia. Otra cosa que la iglesia no es que la iglesia son los líderes de la iglesia. Los ancianos, los diáconos, los pastores. Ellos son la iglesia. Alguien puede decir, ¿esa es la iglesia? Todos diríamos, no, ¿qué van a hacer ellos la iglesia? La iglesia somos todos. Pero en la práctica, aunque sabemos que nosotros no somos la iglesia, el liderazgo, en la práctica nosotros pensamos, no, yo creo que son los ancianos o los diáconos. El liderazgo no somos la iglesia. La iglesia somos todos. No olvidemos la idea de que somos todos y todos somos uno. ¿Vale? Por eso las imágenes de la semana pasada.
Muy bien. Cuando hay un enfermo en el hospital, un ejemplo, o cuando hay alguien que se rompió la pierna y está en su casa ahí, que no se puede mover, o cuando hay alguien que tiene un problema en la iglesia, que una persona que tiene un problema en la iglesia, incluso, como hemos dicho antes, alguien que tiene un conflicto, una persona que tiene un conflicto con la iglesia. ¿Quién debe ir a estar ahí? Los ancianos. Que vayan los ancianos. ¿Para qué tenemos ancianos? Pues sí y no. Sí y no. Porque yo no soy el Espíritu Santo y los ancianos ni los pastores son el Espíritu Santo que pueden estar en todos los sitios. Imagínanos si esta iglesia mañana creciera y en vez de haber 50, somos 500. Dios quiera, ¿no? Y que sean creyentes que no han conocido a Jesús, no creyentes de otras iglesias, sino que sean personas que no conocen a Jesús, que aceptan a Jesús. Entonces, la iglesia somos todos. Entonces alguien puede decir, ¿qué pasa si entonces el anciano va y resuelve el problema? Va a visitar al enfermo, ora por el enfermo, ora con aceite, algunos dicen, lo que quieras. O que solucionan el problema con este hermano que está en conflicto. Entonces la iglesia puede pensar, ves, los ancianos han hecho su trabajo, mira qué bien, han solucionado el problema. O pueden pensar, ¿y qué pasa si el hermano no termina mal este asunto y le decimos, no, que se vaya, que es un publicano y tal, y no se quiere someter a nadie? Bueno, podemos pensar varias cosas. Decimos, sí, no, la verdad que ese hermano era un hermano problemático, o un hermano o una hermana, ¿no? Cualquiera, podría ser yo. Esa persona es problemática. Era normal que al final iba a terminar en la calle. Ya lo sabía yo. O podemos pensar otra cosa, decir, bueno, a lo mejor los ancianos no han sido lo suficientemente sensibles o lo suficientemente sabios para tratar ese caso. Pero en todos los casos, la iglesia de alguna manera está atribuyendo a los liderazgos la responsabilidad y ellos no asumen esa responsabilidad como en primera persona. Pero fijaros lo que nos dice la Biblia en Romanos 15. Versículo 14. Dice, Romanos 15, versículo 14, dice, en cuanto a ustedes, Pablo está escribiendo ¿a quién? A los... Ayer fui a ver Gladiator, a los romanos, ¿no? ¿Y qué le dice? En cuanto a ustedes, hermanos míos, a la iglesia le dice, todas las cartas de Pablo fueron escritas a iglesias locales. Todas las enseñanzas de Pablo son a iglesias locales. Y le dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que ustedes están llenos de ¿qué? De bondad. Llenos de todo ¿qué? ¿Y que sois qué? Y que sois capaces. No sé cómo dice esa versión. Vale. Entonces mi versión dice, y que conocimiento y sois capaces también de amonestaros unos a los otros. Pero eso no se lo dice a los líderes, se lo dice a la iglesia. Primera Tesalonicenses 2, 5, del 2 al 15. Dice lo siguiente. Pero le rogamos, hermanos, aquí la primera parte está hablando del liderazgo de la iglesia, ¿vale? Así que vamos a estar atentos a la jugada, ¿eh? Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan y honren a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y os instruyen, y os amonestan, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Y fijaros lo que dice ahora. Ahora no va a hablar de los liderazgos. Le dice a la iglesia, dice, les exhortamos, hermanos, que ¿qué? ¿A qué? A que amonesten ¿a quién? Animen a los, sostengan ¿a quién? Sean pacientes ¿para quién? Mire que ninguno devuelva mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos con los otros
y para con todos. Ahora yo os pregunto, ¿tienen los ancianos toda la responsabilidad de asumir todos los problemas de la iglesia? Porque si no, lo que tienes que hacer es esos versículos los puedes arrancar de tu hoja. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, la responsabilidad de todos. Una iglesia madura, queremos crecer y madurar, tiene que ser una iglesia que cada uno asume su responsabilidad. Por supuesto que hay ancianos que están puestos y tienen una función y lo vamos a ver ahora. ¿Cuántos tienen más de 5 años de convertidos? ¿Cuántos tienen más de 10 años de convertidos? ¿Cuántos tienen más de 20 años de convertidos? ¿Cuántos tienen más de 30 años convertidos? Bueno, ya está. No quiero delatar vuestra edad. Si tú tienes que pensar que si al año nosotros escuchamos aproximadamente, son 48 fines de semana, 48 fines de semana predicaciones. 48 por 12 son como casi por 12, 48 por 12 son casi 5 años, son casi 50, ¿no? ¿Dije bien? ¿Cuántas predicaciones al año? 48 multiplicado por 10 son unas 480. Y vas multiplicando, imagínate. Multiplica todas esas predicaciones, multiplica todas las veces que has leído la Biblia. Seguramente todos hemos leído, los que tenemos muchos años, más de 5 veces la Biblia. Dice, no, pero yo nunca la he leído así ordenada, da igual. Las has leído a trocitos, pero al final las has leído todas. Y de tantas veces, tantos años leyendo la Biblia, la has leído. ¿Cuántas conferencias hemos estado? De seminarios, de estudios bíblicos, ¿cuántos? Entonces, fijaros, si viene ahora el autor de Hebreos y nos dice, hermano, vosotros ya todavía queréis seguir tomando la leche, tenéis que ya madurar. No voy a andar dando toda la vida leche, ya sois maduros. Vosotros, dice Pablo en Romanos, yo creo que vosotros sois capaces de amonestar, de disciplinar, de alentar, de corregir. Y como dice, con paciencia y tiernamente. A esa parte es la parte más importante, con paciencia y tiernamente, ¿vale? Porque todos tenemos el don de regañar, ¿vale? No, hermanos, eso no. Por supuesto que tenemos que dar enseñanzas, hermanos, pero con paciencia, ¿vale? Como el Señor tiene paciencia como nosotros, ¿vale? Porque si no fuera por el Señor estaríamos como ¿qué? Como un pájaro, ¿vale? Bueno, no voy a, dice, lo que ha dicho Hebreos, ¿no? No lo vamos a leer, pero Hebreos dice eso. Hermanos, vosotros ya tenéis que ser maduros. No podemos estar toda la vida alimentándonos aquí, poniéndonos así y no hacer nada. Pero no hacer nada en la iglesia, las 5 horas de aquí. Para mí esto no es por eso quiero borrar la idea de servir a la iglesia aquí. La iglesia somos todos los días. Con el vecino. Si tienes el árbol que se le está cayendo al vecino y el pobre está enfermo y no puede cortarlo, tú vas y le echas una mano, ¿vale? Y das testimonio de Cristo. En el trabajo, en el colegio, en el hospital. Todos tenemos que servir al Señor. Amén. Amén. Así es. Todos tenemos la misma responsabilidad. Hoy me tocaba predicar, pero ayer me fui a ver Gladiator. ¿Qué os parece? Me gusta más la primera, pero no voy a decir nada. Imaginaros que yo hoy no hubiera venido y le preguntase a ese amigo, Miriam, ¿no ha venido Carlos? No ha venido. Pero dice, ¿no tenía que predicar? Sí. ¿Y por qué no vino? No, es que ayer fui a ver Gladiator y dije que estaba cansado. Y se quedó a dormir. ¿Qué pensaríais vosotros? Si yo estuviese ahí sentado, diría, es un irresponsable. Y es verdad, sería un irresponsable. Porque mi deber, como anciano, independientemente que predique o no, tengo que estar aquí. Y como creyente, si estoy sentado ahí, que no soy anciano, también tengo que estar aquí todos los domingos. ¿No? Entonces, vosotros, como yo, pensaríais, es un irresponsable. Pero ¿qué pasa si cualquier persona de la iglesia este domingo no viene? Si este domingo cualquier persona no viene, una persona no viene a la iglesia, incluso a lo mejor ni nos damos cuenta.
Parece ser que... no vino, no. El domingo pasado tampoco vino. Yo digo una cosa, ¿soy yo más miembro que él? No. Él tiene la misma responsabilidad de venir a la iglesia igual que yo. Porque yo tuve, como anciano, mi responsabilidad hoy era haber preparado la enseñanza, haber estado orando. Y ese fue mi trabajo. Y porque quiero compartir la palabra de Dios con temor y temblor. Pero la palabra de Dios, la voz de Dios, necesita un oído que la escuche. Entonces la responsabilidad de cada creyente es venir a la iglesia si tiene una situación normal y escuchar las enseñanzas. Para mí lo más importante del culto es la enseñanza. Todo es una bendición. Pero lo único que nos vamos a llevar y lo único que permanece es la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, hermanos, todos tenemos la capacidad de enseñarnos, de la responsabilidad de asistir y de corregir, de instruir, de amonestar, de animar unos a otros, como vamos a ver más adelante. Amén. Y entonces, ¿para qué están los ancianos? ¿No? Si al final lo vamos a hacer todos, ¿para qué están los ancianos? Y fijaros lo que dice Efesios 4, 13, 11. Yo he hecho esta predicación ya hace como un año, que se llama un plan de actuación. La podéis encontrar ahí en el YouTube. Yo ya he predicado eso aquí, pero vuelvo a decir. Dice, y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? ¿Para qué están? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿para qué están los ancianos? Los ancianos están para orar, están para estudiar las Escrituras. Ya digo los ancianos y los líderes. Y no digo los ancianos y los líderes, digo los ancianos y los líderes y todos. Estamos para orar, instruirnos en las Escrituras y formar a los santos para la obra del ministerio. Mirad hermanos, deseamos cambios en la iglesia. Me gustó la enseñanza de nuestro hermano Josh. Nos dijo, no hay que tener miedo a los cambios. Y si tú has estado aquí ya los años que sea de creyente, ¿no quieres un cambio en tu vida con el Señor? Señor, quiero más de ti, quiero ser más como tú. En este año que terminamos estamos dando gracias al Señor, pero ¿qué le vamos a pedir para el año que viene? Más trabajo, más dinero, un coche mejor, que nuestro hijo apruebe todas las... Sí, esas cosas también, ¿vale? Pero quizás podríamos decirle, Señor, el año que viene, ¿en qué manera quieres que yo te dé gloria con mi familia? ¿Cómo yo te puedo dar con mis bienes gloria a ti? ¿De qué manera quieres que te lo haga? Porque tú dices que tú eres el que pones en nosotros el qué. Entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿De qué manera te puedo glorificar el año que viene? Con mis bienes. Señor, lo más importante, mira, no te quiero dar mi sacrificio, no te voy a ofrecer una oveja con la pata quebrada. Te quiero ofrecer lo mejor. Señor, ¿qué es las cosas que menos tengo? Tiempo. Mira, organiza el año. Tu año. Cómprate, son gratis los calendarios. Apúntate. ¿En qué voy a gastar mis recursos este año? Mis recursos de tiempo, de dones, de esfuerzo, de trabajo para el Señor. ¿En qué, Señor, quieres tú que yo lo haga? Habéis visto que yo jamás he pedido dinero aquí, ¿no? Yo hace 10 años que estoy en la iglesia, yo jamás he predicado, nunca he pedido dinero. Y no creo en que hay que pedir dinero. Eso no creo. Es una responsabilidad pedir dinero. Y hay que enseñar sobre eso. Y el año que viene a lo mejor voy a enseñar sobre los diezmos. O sobre la enseñanza acerca de los diezmos. Pero nunca lo hice. ¿Por qué? Porque yo predico la gracia de Dios.
¿Y os acordáis de la viuda que derramó a Jesús porque ella se sentía que era tan perdonada que le dio todo lo que tenía? Y hoy hemos visto a una señora mayor que entregó todo lo que tenía. Bueno, no digo que tienes que dar todo lo que tenías. Digo que tú des lo que Dios dispuso en su corazón. Y yo tengo tanta confianza en Dios que Él va a poner las cosas en tu corazón que yo no te voy a pedir nada. Te voy a enseñar la gracia de Dios. Si tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz para ti, vas a dar tu tiempo, tu gracia, todo lo demás. Entonces, si esas cosas no son la iglesia, si no, la iglesia no es reunirse como grupos, si la iglesia no es el liderazgo de la iglesia, si la iglesia no es el local, ¿qué es la iglesia local? Bueno, una definición esta es una definición, pero no puede ser corta porque tiene que encerrar varias cosas importantes. Entonces, no es corta, pero es importante. La iglesia local es una asamblea convocada por Dios para un propósito. Y está compuesta de creyentes que han entendido y están persuadidos de que Cristo es su único Salvador personal. Que han sido bautizados, la gente que se reúne en una iglesia local y son miembros de una iglesia local, han sido bautizados en agua y se reúnen de una forma regular. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios, para amarse unos a los otros. ¿Para qué más? Para exhortarse, para instruirse con la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de la Santa Cena y del bautismo. ¿Y para qué más? Y para estar bajo un liderazgo espiritual escogido por la iglesia. Y esos líderes están sujetos al Señor y a la iglesia. Rinden cuentas al Señor y a la iglesia. Eso es la definición de la iglesia. Es una asamblea que Dios ha convocado, compuesta por creyentes que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que han sido bautizados en agua, que se reúnen para orar, para dar gloria a Dios, para amarse y cuidarse unos a los otros, exhortarse y ser instruidos en la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas, el pan y el vino, y el bautismo en el Espíritu, y el bautismo en agua, bajo la guía espiritual de líderes que la iglesia ha escogido y que estos líderes deben su sumisión al Señor y a la iglesia. Es larga, pero es importante. Estamos intentando cambiar cosas. Estamos enseñando más ahora en la Santa Cena. Los papás, si tu hijo es creyente, gloria a Dios, puede participar. Si tu hijo no es creyente, anímale que acepte a Jesús o explícale el Evangelio. Deja que el Espíritu Santo haga su obra, no le dé presiones. Deja que Dios haga. En su momento Dios le salvará. Pero si es creyente, que participe de la cena. Pero si no es creyente, como es una cosa muy delicada, convenientemente aconsejale que lo deje para más adelante. Si eres creyente tú, o hay un niño es creyente y no ha sido bautizado, dínoslo. Ya no vamos a esperar hasta mayo que esté calentito. Mira, los vamos a bañar con agua helada aquí y los vamos a bautizar. Sí. ¿Qué dijo el eunuco? ¿Qué es el problema? El agua, mira, ahí hay un río, báñame aquí. Y ya está. No, hermano, vamos a poner las cosas en orden. Vamos a tal. Hace años, en junio estuve enseñando aquí el estudio inductivo y una cosa que yo les decía, que la Biblia, en las cartas de Pablo, vosotros habéis visto que siempre dice los unos y los otros, unos a otros, unos por otros. ¿Por qué dice eso? Porque Dios nos quiere enseñar las maneras en que debemos amarnos y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros lo que dice 1 de Pedro 1. Amaos unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5. Vivan en paz unos con otros. Romanos 12. Prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 14. Edificándoos los unos a los otros. Romanos 12. Aceptándoos los unos a los otros. Romanos 15. Amonestándoos los unos a los otros. 1 Corintios 12.
preocupándoos los unos por los otros. Gálatas 5, servíos los unos a los otros. Efesios 4, soportaos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4, sed bondadosos y compasivos los unos con los otros. Colosenses 3, perdonaos los unos a los otros. Efesios 5, cántense salmos los unos a los otros, con cánticos espirituales. Santiago 5, confesaos los unos con los otros. 1 Pedro 4, hospedaos los unos a los otros. Abre tu casa para invitar a tomar un chocolate de Aileen. Romanos 16, salúdense los unos a los otros. Ahora entiendo el texto de Hebreo que dice, hermanos, no dejéis de congregaos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, no dejéis de congregaos, de congregarse los unos como algunos tienen por costumbre. Ahora entendéis por qué es importante venir a la iglesia. Si estás enfermo, quédate en tu casa y recupérate, porque si no nos va a pillar la gripe a todos. Vale, eso lo entendemos. Pero quiero decir que si tú tienes que entender que vienes aquí a adorar a Jesús con la parte del cuerpo, con la otra parte del cuerpo. Para terminar, somos la iglesia que Dios ha llamado a tener comunión con Él para que le demos gloria, y la iglesia es tan importante, que es cuya existencia tiene que ver con el hecho de que la iglesia va a detener los poderes de la muerte, ¿no? Y las puertas del Hades. ¿Qué dice? No es algo que la iglesia hace en sus fuerzas, sino que Dios, a través de la iglesia, va a dar el testimonio de Cristo, y más cuando nos acercamos al fin de los tiempos. No sé cuándo vendrá el Señor, no tengo ni idea, pero desde luego cada vez parece más complicada la cosa. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. ¿Para qué? Para crecer como la plantita en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta iglesia necesita este sembrado, necesita que cada plantita esté aquí nutriéndose, siendo abonada para crecer y dar fruto. Esta iglesia, este cuerpo necesita cada miembro, porque cuando falta una pierna, todo el cuerpo se resiente. Hermano, esta iglesia necesita que cada piedra aguante su posición en el templo. Necesitamos que cada sacerdote real que hay aquí haga su función de adorador y haga su función de consuelo para otros. Somos ciudadanos, no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, con Cristo. Amén. El año que viene tenemos planes de que cada persona tenga la posibilidad, por lo menos, de involucrarse en una cosa en la que se puede instruir con la palabra de Dios. No sé cómo lo haremos, pero es un reto. Entonces, recuerda, en tu oración para el año que viene, Señor, ¿cómo quieres que administre mi tiempo? Porque si va a haber un estudio bíblico, me gustaría estar. Quiero apartar ese tiempo para eso. A veces no vais a poder, ¿vale? Entendido. Hay hermanos que hoy no están aquí porque están trabajando. Eso es entendible. Pero si tú puedes y quieres crecer en el Señor, apúntate. Daremos algún seminario los fines de semana, de viernes a sábado. Daremos en la oficina algún estudio entre semana. Daremos en la escuela dominical. Haremos retiros. No sé qué haremos, pero quiero que cada uno estemos estudiando las Escrituras. Amén.
Vamos a orar. Señor, míranos. Aquí estamos, somos tu iglesia. Y queremos de verdad como iglesia crecer. Muéstranos, Señor, que somos una familia, que nos amamos los unos a los otros, que queremos crecer en el conocimiento tuyo, que queremos ser mejores y consolar a los que vienen con dolores. Ayúdanos a ser el oído que otros necesitan para expresarse. Danos las palabras de sabiduría y de consuelo que otros necesitan en su tribulación. Señor, que esto no sea una predicación que mañana se va a olvidar. Pido que el Espíritu Santo nos convenza en nuestro hombre interior de la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús.